Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profesor, ¿Me buenos escuchan? ¿Me días. escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Despertando recién. con sueño. Imagina Recién, yo. recién me he dormido a la 1 de la mañana, profesor. Pero usted nomás me Ah, levanta todo. ¿Se da cuenta? ah, usted decía, está bien, está bien. Agradezco que hagan ese esfuerzo sobrehumano de tan solo dormir 8 horas. 8 horas. Y eso. Está bien, está bien. Muy bien, pues chicos, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Hoy día nos toca RM, y recién este va a ser nuestro segundo tema, ¿no? Ya que no hubo oportunidad de hacer los temas anteriores por la suspensión de clases, el feriado también de la semana pasada. Entonces estamos un poco atrasados en este curso y en química también, ¿no? En ambos vamos a tener que tratar de avanzar, ¿ya? Pero bueno, me parece que, me parece que originalmente inducción y deducción ustedes tenían que hacerlo en 2 clases, entonces ahora lo estamos simplificando a una, porque en realidad están bastante relacionados, ¿no? Y luego ya en el repaso probablemente ya veremos más ejercicios de cada tema, ¿no? Así que vamos a ver hoy día más que nada conceptos básicos y por ahí ejemplos principales también, ¿no? Ejemplos básicos para entender las ideas, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces con un poquito de teoría. Vamos a ver, ¿de dónde viene la inducción y deducción? Por ejemplo, la inducción. ¿Qué es la inducción? Empezamos por aquí. Se nos dice que la inducción es un tipo de razonamiento que analiza casos particulares. La estructura es esa, como pueden ver ahí en la figura. Se estudian primero casos particulares y sencillos, o sea, casos pequeños, digamos, de pequeña escala, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. A partir de 3 casos, ya podemos darnos la idea o ya podemos encontrar algún patrón o regla general, ¿no? Que más adelante se convierte en un caso general, ¿no? Entonces, estos casos particulares, como mencioné ahí, deben tener las mismas características en en cada uno de los casos del problema que estamos estudiando, ¿no? Y de tal forma que estén relacionados y así podamos llegar a una conclusión a futuro, ¿no? Eh, por ejemplo, es lo que han hecho muchos países al estudiar la curva de ascenso de infectados, ¿no? Del coronavirus. Por ejemplo, cuando se hizo ese estudio, se vio, ¿no? Por ejemplo, cuánto avanzaban en la primera semana, cuánto avanzaban en la segunda semana, cuánto avanzaban en la tercera semana. Eso les permitió hacer predicciones para saber cuánto iba a llegar en semanas futuras, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudió en el tiempo, ¿no? A ver, vamos a hacer aquí una pequeña gráfica así rápida nada más. Cuando estudiamos en el tiempo el avance de la enfermedad, muchos propusieron, ¿no? Ahí tenemos una recta. Supongamos que esta recta representa el número de infectados y esta recta el tiempo, ¿no? Entonces, muchos propusieron, poner acá infectados, muchos propusieron que el avance de la enfermedad iba a ser de manera lineal. ¿Qué significa de manera lineal? Que iba a avanzar de la misma manera cada semana, ¿no? Digamos, si en la primera semana hubo 100 personas, en la segunda semana iba a haber 100 y en la tercera igual. Entonces muchos propusieron que así iba a avanzar, ¿no? Poco a poco, porque en un principio no se sabía, pues, ¿no? Qué tan complicada iba a ser la enfermedad. Entonces supongamos que en la primera semana avanzaban 100, se supuso que a la segunda semana iban a avanzar 200. La tercera semana 300 y así sucesivamente, ¿no? Eso era lo que en un principio se esperaba de la enfermedad, que tenga una progresión lineal, ¿no? O sea, si se dan cuenta, la progresión lineal no avanza mucho o muy rápido, ¿no? Avanza poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero progresivamente. Pero cuando se empezó a hacer los estudios más detallados, ¿no? Y se empezó a ver la realidad de los países que ya están enfrentando esta enfermedad, ¿qué se descubrió? Que la proporción no era lineal, sino que la proporción más bien era exponencial, ¿no? ¿Qué significa exponencial? Que la gráfica no es una línea, sino es una curva. Así. Fíjense, ¿no?
Eso fue lo que se estudió, o lo que se encontró, ¿no? Entonces ahí ya la cosa cambia, ¿no? Si a la primera semana hubo 100, a la segunda semana hubo un poco más de 200, supongamos, ¿no? 280 o 260. A la tercera semana ya no iba a haber 300, sino iba a haber un poco más de 300, 380. Y a la cuarta semana ya no iba a haber ni siquiera 400, sino de frente se iba a pasar a 500, ¿no? Y en la siguiente semana la situación iba a ser peor, ¿no? O sea, iba a pasar de repente 900, ya no iba a avanzar poco a poco, de 100 en 100, como se esperaba, sino iba a avanzar de manera mucho más alta, ¿no? Entonces, lo que, lo que se dieron cuenta era de que al estudiar los casos particulares, ¿no? Casos particulares semana por semana, la proporción iba a ser mucho mayor de lo que en un principio se creía. Y eso les permitió llegar a un caso general o a una predicción general, ¿no? Para que puedan hacer sus estimaciones, ¿no? Entonces, eso es la inducción. Caso por caso, caso por caso, caso 1, caso 2, caso 3, y eso nos permite hacer una predicción a futuro, ¿no? Entonces, eso vamos a ver ahora. Lo que queremos ver nosotros es cómo realizar precisamente esas predicciones o cómo encontrar la regla para poder nosotros hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Entonces, eso vamos a estudiar. Muy bien, vamos a seguir entonces. Acá tenemos un ejemplo de razonamiento inductivo. Creo que sí se entendió la idea como el ejemplo anterior, pero vamos a verlo más claro con este ejemplo. Me dice, calcula la suma de las dos últimas cifras del resultado de todo este número. 2.795.875 al cuadrado, imagínense. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a hacer ese cálculo? Un montón, ¿no? Porque hay que multiplicar uno por uno, después sumar y todo eso. Bueno, hasta las calculadoras se demoran un poco en hacer esta operación. Pero bueno, para no estar haciendo tanta operación, ¿no? O tantos cálculos, podemos hacer uso de la inducción. ¿Por qué? Porque a mí solamente me están pidiendo ¿qué cosa? Me están pidiendo las dos últimas cifras, ¿no? No me están pidiendo que multiplique todo el número necesariamente. Solo me piden esto, las dos últimas cifras. Entonces, en eso yo me tengo que concentrar. ¿Cómo lo puedo hacer? Me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si si todo este número de aquí fuera más pequeño? ¿No? ¿Qué pasaría? Entonces me pongo a pensar desde el primer caso. En un primer caso, este primer número puede terminar ¿en qué? Me fijo en la cifra final, ¿no? En la cifra final. Puede terminar en 5, ¿no? En el primer caso, en el caso más sencillo. En el segundo caso podría terminar en 15. En el tercer caso podría terminar en 25. En el cuarto caso en 35, 45, 65, 75, así sucesivamente, ¿no? Si se dan cuenta, va avanzando de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10. En el caso de aquí, bueno, llega hasta 75, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? En el caso 1 vemos que cuando 5 lo elevado al cuadrado termina en 25. En el caso 2, que cuando el 15 lo elevado al cuadrado, o sea, sale un número más grande, pero el resultado final, o sea, las dos últimas cifras, siempre es 25. Cuando es 25 al cuadrado, también el resultado aumenta, pero las dos últimas cifras siempre son 25. Entonces, ¿qué puedo sacar según este método? Que la regla me dice que si el número termina en 5, no importa qué cosa tenga adelante, las dos últimas cifras siempre van a ser 25. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, no importa qué tan grande sea el número. Si termina en 5, si la última cifra es 5, el resultado va a terminar en 25. Y esas serían las dos últimas cifras. ¿Ya? Entonces, fácilmente podemos darnos cuenta ahí de cómo se razona. Caso 1, caso 2, caso 3, ¿no? Y al final, como me piden la suma de las dos últimas cifras, ya pues, ¿no? 2 más 5, 7. Entonces hemos analizado caso por caso, uno por uno, para darnos una idea a futuro, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar.
Hagan sus preguntas, chicos, si algo no les queda claro. ¿Ya? A ver, ahora pasamos a la deducción. A diferencia de la inducción, ¿qué hacemos cuando deducimos? ¿No? Que es lo que hacen muchos investigadores, ¿no? Muchos detectives, analistas también. ¿Qué es lo que ellos hacen? Se dice que la deducción es un tipo de razonamiento que consiste en aplicar una variedad o un caso general que ya está previamente demostrado en casos particulares. Entonces, básicamente es más que nada aplicar, aquí esta palabrita, ¿no? Aplicar un caso o variedad general, o sea, un caso que ya conocemos, caso general, en casos particulares, ¿no? Entonces, se aplica cuando, más que nada. Se aplica cuando ya tenemos un conocimiento, ya tenemos una ley, ya tenemos una fórmula, ya tenemos una regla, ya tenemos un teorema, ya tenemos una teoría establecida sobre el tema que vayamos a usar, ¿no? Los usos más comunes, como dice aquí, lo aplicamos cuando hacemos uso de las fórmulas matemáticas, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo hemos visto en física, ¿no? En física, por ejemplo, ya hay leyes de la naturaleza que han sido previamente estudiadas y establecidas, ¿no? Un caso bastante sencillo, por ejemplo, es la ley del movimiento de caída libre, por ejemplo, ¿no? El movimiento de caída libre que nos establece que todos los movimientos caen en función de la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Y cuál es la aceleración de la gravedad? A ver, ¿alguien se acuerda cuánto vale la aceleración de la gravedad? Su valor exacto, ¿eh? Su valor real. Aquí en Lima, Perú. Porque de acuerdo al país también hay una ligera variación. ¿Ya? Pero aquí en Lima, Perú, eso es redondeándolo. Su valor exacto, No era 9,8. 9.98. No, 9,8, sí, así es, 9,8. ¿Ya? Su valor exacto es este, 9,8 aquí en Lima, ¿no? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, la ley del movimiento de caída libre nos dice que los objetos caen en función de esta aceleración, o sea, aceleran cuando caen. Cada vez que pasa el tiempo, caen más rápido. No es que caigan siempre a la misma velocidad, sino que su velocidad aumenta con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular nuestro peso, el peso que se representa por la letra W, se utiliza la fórmula masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Y aquí es donde entra nuestra masa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 50 kilos o 60 kilos, lo multiplicamos por 9,8. Y ahí calculamos nuestro peso, ¿no? ¿No? ¿Qué peso no era lo mismo que masa? En realidad no. En el sentido físico, ¿no? Hablando estrictamente hablando, en el sentido físico el peso es distinto de la masa. Entonces ahí, por ejemplo, si nuestra masa es 50 kilos, nuestro peso va a ser, se mide en fuerza, ¿no? 490 newtons. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fórmula establecida, que es esta de aquí, ¿no? Y una constante incluso. Esta es una constante de la naturaleza. Es una constante natural que la aplicamos al resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, esto no va a cambiar. Siempre va a ser así y siempre lo vamos a aplicar porque ya está demostrado, ¿no? En la realidad, ¿sí? Eso es entonces un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un caso general. Caso general es la fórmula y la aplicamos a casos particulares, ¿no? Por ejemplo, el caso 1 sería una persona que tiene 50 kilos, el caso 2 una persona que tenga 60 kilos, el caso 3 una persona que tenga 90 kilos y así sucesivamente, ¿no? A cualquier caso particular podemos aplicar esta regla, ¿no? O esta ley o esta fórmula, ¿sí? ¿Quedó claro entonces? Eso es la deducción. La aplicación
la aplicación de reglas o leyes determinadas, ya demostradas. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Calcula la regla general para la última de las potencias de 2. Para la última cifra, perdón, de las potencias de 2. Entonces aquí tenemos primero un ejemplo con distintos números. Si 5 lo elevo al cuadrado, siempre las dos últimas cifras va a ser 25. Si 6 lo elevo a cualquier número, las últimas cifras siempre van a terminar en 6. Si 9 lo elevo a cualquier número, me va a dar 1 si la potencia es par, y me va a dar 9 si la potencia es, aquí debería ser impar. Impar. ¿Ya? O sea, me da 1 si es par y me da 9 si es impar. ¿Ya? En el caso de 4, si lo elevo a cualquier número, me da 4 si es impar y me da 6 si es par, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces que son reglas generales que para cualquier caso se va a cumplir? Y en el caso de las potencias de 2, ¿cómo sería? Aquí está, ¿no? Si lo elevo a los múltiplos de 1, me va a dar 2. Múltiplos de 2 me va a dar 4. Múltiplos de 3, no, a ver, vamos a ver. Si lo elevo a la 1 me da 2, si lo elevo a la 2 me da 4, si lo elevo a la 3 me da 8. Entonces acá hay un patrón que luego se va a repetir, fíjense, hasta el 4. Si lo elevo a la 4 me da 16. Y luego vuelve a iniciar el patrón. Vuelve a iniciar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 2, 4, 8, 6. Las últimas cifras. 2, 4, 8, 6. Y acá otra vez vuelve a empezar. 2, 4, 8, 6. Y así se va a repetir. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8. Entonces, cada cuatro números se repiten. Quiere decir eso que si el exponente es múltiplo de 4, va a terminar en 6, ¿no? La potencia de 2 va a terminar en 6. Si es múltiplo de 4 más 1, esa sería la regla, ¿no? Si es múltiplo de 4 más 1, por ejemplo aquí, 5 es múltiplo de 4 más 1, va a terminar en 2. Si es múltiplo de 4 más 2, va a terminar en 4. Si es múltiplo de 4 más 3, va a terminar en 8, ¿no? Esa sería la regla. Y bueno, aquí es otra vez es múltiplo de 4. Entonces, bueno, son reglas que vamos construyendo de casos pequeños para llegar a casos grandes. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahí está, viendo algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo, ¿cuál es la suma de la cifra del resultado de 11 millones, este número, ¿no? 11 millones 111 mil 111 al cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ir entonces caso por caso. Ponemos caso 1 primero, ¿no? Vamos a ir así. Caso 1, luego vamos a ver caso 2, luego vamos a ver caso 3, y esperemos que con eso ya obtengamos un caso general, ¿no? Mi caso general ya sería un caso N. Vamos a ponerlo después. A ver, caso 1. El caso 1 sería el caso más pequeño, ¿no? Donde no voy a tener tantas cifras de 1, sino voy a tener solamente una, ¿no? Prácticamente, una sola cifra. Entonces, mi caso 1 va a ser cuando tenga 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, tengo que hallar el resultado y luego tengo que hallar esto que me están pidiendo, porque a mí no me están pidiendo solo el resultado, me están pidiendo la suma cifras. Entonces, en eso me tengo que concentrar. Primero, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1, ¿no? Fácilmente lo sacamos. Ahora, ¿cuánto es la suma de cifras de 1? Vamos a poner sigma, ¿no? La suma de cifras. ¿Cuánto será? Como solo hay un número, 1. Ya está. Muy bien, segundo caso. El caso va a ser cuando tenga ya dos unos. 1, 1, 11. 11 al cuadrado, ¿cuánto es? 121, ¿no? 120. Muy bien. ¿Cuánto es la suma de cifras de 121? Suma de cifras. Tengo que sumar 1 más 2 más 1. 1 más 2 más 1. Un poquito más de 3. 4. Claro, 4. Sumo las tres cifras. ¿Ya? Y en el caso 3 ya será 111. 1, 1, 1 al cuadrado. ¿Y cuánto es eso?
111 al cuadrado, 1231. Perdón, 12.321. Faltó el 2. ¿Ya? La suma de cifras aquí, ¿cuánto será? Suma de cifras. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 1, 9. Bueno, ya está. Entonces, fíjense ahí que ya vamos dándonos una idea de cómo va avanzando. Cómo va avanzando la suma de cifras, ¿no? Fíjense en este último resultado. En el número de casos, fíjense siempre en el número de caso 1, caso 2, caso 3, y en el resultado. Caso 1, 1. Caso 2, 4. Caso 3, 9. Pregunta, ¿qué relación tendrán estos números? 1, 4 y 9. ¿Qué relación tendrán? Hay una relación que tienen. O hay una característica que tienen. A ver, ¿alguien lo saca? ¿Qué característica tienen? 1, 4 y 9. ¿Qué tienen de especial esos números? ¿Va de 3 a 3? No necesariamente. Del 4 al 9 no hay 3, hay 5. De par, impar. Tampoco. A ver, vamos a hacer un caso más. De repente le refresca la memoria. ¿Ya? Pero está sencillo, ¿no? Caso 4. Lo obligatorio es hacer 3 casos. Pero si deseamos, podemos hacer más, no hay problema. Caso 4 sería 1111, ¿no? 1, 1, 1, 1 al cuadrado. ¿Cuánto es eso al cuadrado? Ya sale 1.234.321. ¿Cuánto será la suma de cifras? 3, 6, 10, 13, 16. 16. Así es. Ya, ahora sí tienen que verla. ¿Cuál es la relación de todos esos números? 1, 4, 9, 16. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Así es, claro. Al ojo nomás. Claro, si se dan cuenta, cada uno de esos son cuadrados perfectos, ¿no? Es más, están relacionados con el número de caso. Quiere decir que el caso 1, su respuesta final va a ser 1 al cuadrado, ¿no? En el caso 2, su respuesta final va a ser 2 al cuadrado. En el caso 3, su respuesta final va a ser 3 al cuadrado. Y en el caso 4, su respuesta final va a ser 4 al cuadrado. ¿Cómo será entonces en un caso general? O sea, de todos estos casos, ahora vamos a obtener un caso general. Mi caso general va a ser el caso n. Caso n va a ser para cualquier número. En mi caso n, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la suma de cifras va a ser igual a el número del caso, que en este caso sería n, elevado al cuadrado. La suma de cifras va a ser n al cuadrado. Nada más. Y esta vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la respuesta. O sea, vendría a ser la regla general, perdón. Esta vendría a ser la regla general, ¿no? O el caso general. Ahora, en base a esto, yo puedo calcular lo que me están pidiendo, ¿no? ¿A mí qué me están pidiendo? Me están pidiendo el resultado de todo ese número, ¿no? Me están pidiendo el resultado de 11.111.111. Entonces me pongo a aplicar ahora. Una vez que ya tengo el caso general, ahora lo aplico, ¿no? En el caso. ¿Qué número de casos sería este? ¿Cuántos unos tengo ahí? ¿Cuántos unos tenemos? 8. Claro, 8 unos. Muy bien. Entonces sería el caso 8. En el caso 8, de frente aplicando la fórmula, o bueno, la regla que tengo que la suma de cifras sería 8 al cuadrado. Y eso va a ser 64. Esa sería mi respuesta final, ¿no? Porque me están pidiendo ese caso especial, cuando tengo 8 unos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces cómo vamos avanzando poco a poco según el número de casos que tengamos, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3, encuentro el caso general y luego lo aplico al
a lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Creo que sí quedó claro, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Ok, también está la solución luego para que lo consulten. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente. El siguiente me dice, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra patito en el siguiente arreglo? Patito. A ver, aquí tengo un arreglo triangular. Entonces, vamos a ir otra vez, de caso en caso. Vamos a empezar con un caso 1, caso 2, caso 3. Y vamos a ver si es necesario, hacemos un caso 4. Pues, ¿no? Pero hasta caso 3 vamos a ir. A ver, caso 1. Caso 1 sería cuando tengo no un triángulo grande, sino uno chiquito, prácticamente de una letra. Entonces, caso 1 es cuando tengo una letra. ¿De cuántas formas se puede leer? Una letra. Una letra se puede leer solamente de una forma, pues, porque solo es una letra. Caso 2. Caso 2 ya sería cuando tengo dos letras, PA. PA me van a formar ya un pequeño triángulo, P arriba y A abajo, dos veces, ¿no? Entonces aquí sí tengo más formas de leerlo. ¿De cuántas formas lo puedo leer? Puedo leerlo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? ¿Dos? Claro, puedo ir hacia acá, PA, o hacia acá, PA. Entonces lo puedo leer de dos formas. Ese sería el resultado, 2. Muy bien. En el caso de 3, ya tendría tres letras, PAT. PA dos veces y T tres veces. Ahí, ¿cuántas formas de leerlo habría? A ver, nos ponemos a revisar. Podemos leerlo así. 3. PAT, una. Por acá 2, PAT. ¿Ya? Después, por aquí, ¿no? En zigzag, PAT, 3. Y por aquí, PAT, 4. 4 formas de leerlo, ¿no? En zigzag también cuenta. Aquí tenemos 4 formas. Vamos a hacer un caso más, el caso 4. En el caso 4, ¿cuántas tendríamos? En el caso 4 vamos a tener 4 letras, ¿no? Vamos a hacerlo aquí mismo en el gráfico. 4 letras. 4 letras sería Pati, ¿no? Hasta acá, todo este triángulo. Entonces, ¿cuántas formas de leerlo habría? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora en zigzag. 7, 8. ¿No? 8 formas de leerlo. Aquí la palabra ya es Pati. Ya no es Pat, sino Pati. Entonces, ¿cuántas formas de leer Pati hay? Hay 8 formas. ¿No? Entonces, fíjense cómo va avanzando. 1, 2, 4, 8. A ver, ¿qué característica tendrá? ¿Cómo va avanzando? ¿En dos en dos? ¿O no? Claro, en realidad va multiplicándose, ¿no? De 2 en 2. Tengo 1 por 2, 2. Por 2, 4. Por 2, 8. Entonces, como que va multiplicándose por 2, por 2, por 2, ¿no? Pero otra manera de decir eso es que son potencias de 2. Por ejemplo, aquí el 4 sabemos que es 2 a la 2. El 2 sabemos que es 2 a la 1. El 8 sabemos que es 2 a la 3. Y en el caso del 1, el 1 podríamos ponerlo como 2 a la 0. ¿No? 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, fíjense, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 2, todas son potencias de 2. Y ahora, ¿qué relación tienen con el número de caso? En el caso 1, ¿cómo llego del caso 1 a 2 a la 0? Si se dan cuenta, el caso vale 1. Lo que puedo hacer es restarle al 1 el 1, ¿no? O sea, restamos 1 menos 1 y obtengo el exponente 0. En el caso 2 también vamos a hacer lo mismo. En el caso 2, al 2 le restamos 1, ¿no? Le restamos 1 y obtengo el 1 de la potencia. Lo mismo pasa en el caso 3. Le restamos 1 y obtengo el 1 de acá. En el caso 3, le restamos 1 al 3. 3 menos 1
2. Y obtengo la potencia de aquí, ¿no? Fíjense. En el caso 4 también, le restamos 1 al 4 y obtengo la potencia de aquí, la potencia 3. Fíjense entonces que siempre se resta 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, en un caso n, futuro, ¿cómo sería? En un caso n, haríamos lo siguiente, ¿no? Al número del caso, le vamos a restar 1. Al número del caso le vamos a restar 1 y ese va a ser la potencia del 2. Menos 1. Al número del caso le restamos. Y eso vendría a ser la potencia del 2. O sea, sería 2 a la n menos 1. Porque les estamos restando 1 al caso n, ¿no? Esas serían las formas. Todas las formas de leer. Las formas de leer van a ser iguales a 2 a la n menos 1. Esa sería la regla general, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿qué me representa el n? El n me va a representar el número de letras, ¿no? Porque si se dan cuenta, en el caso 1 había una letra, en el caso 2 habían 2 letras, caso 3, 3 letras, caso 4, 4 letras, Pati. En el caso que yo tengo, ¿cuántas letras hay? Patito, ¿cuántas letras tiene? Patito tiene 6, ¿no? Patito, 6 letras. 6. Así es. Entonces lo que me están pidiendo a mí sería un caso 6. En un caso 6, haríamos lo que dice la fórmula, restarle 1. Sería 2, las formas de leer sería 2 a la 6 menos 1, ¿no? 2 a la 6 menos 1 es 2 a la 5, y 2 a la 5 es 32. 32. Y ese sería el resultado del caso que me estén pidiendo, el caso 6, ¿no? Así es, así es. Muy bien, ¿preguntas, dudas? ¿Comentarios? Sí, profe. A ver, Nicolás, Profe, yo. dime. Profesor, buenos días. Hola, Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo El estás? zigzag, no entiendo mucho. Ya, el zigzag se utiliza para las formas de Estoy leer. cansada, profesor. Imagino. En el caso 4, para Ese la sí, palabra Pati, este sí no entiendo. ya, lo que estamos buscando es, como dice la pregunta, de cuántas maneras se puede leer. De cuántas maneras se puede leer. Entonces, si yo me fijo en el caso 4, mi caso 4 es cuando tengo 4 letras. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este triángulo Pati tengo 4 letras. Tengo que buscar de cuántas maneras puedo leer Pati. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer en línea recta o también lo puedo hacer diagonal, ¿no? Por ejemplo, aquí bajamos PA, luego T y luego I. Pati. Si seguimos ese camino, estamos leyendo la misma palabra, ¿no? La palabra Pati, que es lo que estoy buscando. Si seguimos este camino, Sí. entonces esa es una de las formas de cómo se puede leer. Lo mismo pasa por el otro lado. Si bajo por aquí, PA, luego sigo por acá, T y luego sigo por acá. Zigzag, ¿no? También puedo leer Pati. Pati, ¿no? Entonces, esas dos son dos formas de leer la palabra Pati, pero hay varias. Lo que yo he contado es todas las formas de cómo se puede leer. Todas las formas en total me dan 8, ¿no? Aquí en el caso 4 me dan 8 formas de leer, ¿no? Porque puedo leerlo así, puedo leerlo recto o puedo leerlo en zigzag. Contando todas las formas, ¿no? Me dan 8. ¿Ya? Entonces, por eso es que hemos utilizado ese método. ¿Ya? La idea es esa, contar todas las formas de leerla, ¿no? Ahora, hemos utilizado 4 casos para que nos quede más claro, ¿no? Pero lo necesario en realidad siempre son 3, mínimo 3 casos. Con esos 3 casos ya podemos darnos una idea. ¿Sí? Muy bien, chicos. Aquí yo les Sí, he puesto... entendí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Aquí yo les he puesto más ejemplos, ya para que los estudien después. ¿Ya? Bueno, un ejemplo más en realidad, ¿no? Pero el tiempo ya no nos va a dar para más. Por eso les preguntaba si tienen dudas, preguntas. Nos quedan 2 minutos. Entonces, pueden aprovechar, ¿ya? Aquí está la solución. Habla otra igual, vez, ¿no? profesor. Ya, pero ¿tienen alguna pregunta, alguna duda más? Por si acaso. Si no, ya para finalizar la sesión. Sí, pero en la otra vuelta. No, Ya, muy bien, muy bien. no, profe. Entonces, ya, para finalizar esta sesión, pueden consultar ahí los videos para lo que es su tarea, ¿no? A ver, vamos a revisar rapidito la tarea. La tarea que tiene. Vamos a ver.
Profe, ¿es obligatorio ponerse el polo del colegio? ¿Cómo? ¿Ponerse polo del colegio? ¿Es obligatorio venir con uniforme? Ah, no. Sí. Yo me pongo el polo del colegio porque como, no sé quién me preguntó la vez pasada, nunca uso este polo, entonces ya, pues, para las clases, ¿no? Ya, como no lo uso para otro lado, ya, pues. Profesor, nos Ah. volvemos a conectar, le queda menos de un minuto. Sí. Queda 1 minuto y medio. Ya, aquí vamos a repito la tarea. Para que estén al tanto, ¿ya? A ver dónde está. Ya saben, entran a trabajo de clase, sección de RM, y aquí está, marquen su asistencia, por favor, ¿ya? Yo me voy a basar en esto para contabilizar. Si no han marcado, falta, les voy a poner. Ya, muy bien. Porque tarde. Entonces, la tarea básicamente está también, esta es la tarea, para que apliquen lo que estamos viendo. Ahí está, ¿ya ven? Suma de cifras del resultado. Lo que van a hacer es ir de caso en caso, ¿no? En mi caso 1 voy a tener solamente una cifra, un 3. En el caso 2, 2, 3 elevado al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado, 33 al cuadrado, 333 al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí igual, primero voy a tener 1, luego voy a tener 1 más 3, luego voy a tener 1 más 3 más 5, ¿no? En mi caso 3, y así voy avanzando, ¿ya? Igual acá en la 3 voy a tener una bolita, luego en el caso 2 voy a tener 2 bolitas, bueno, 2 niveles, en el caso 3, 3 niveles, y así sucesivamente. Chicos, muy bien, vamos a finalizar esta sesión entonces, ¿ya? Para que quede grabada y la puedan consultar luego, ¿ya? Ya, nos vemos. ¿Se va a abrir otra? No, Ya, profe. sí, para algunas dudas más que tengan, ¿ya? Ya nos vemos. Ya. Ah,